lo tanto hay respeto a la naturaleza. Se materializan algunas cosas como el pago a la tierra. A mí me hace mucha gracia porque hay gente que cree que el pago a la tierra lo ponen así, en una onda un poco extraña, ¿no? El pago a la tierra no es un ritual, así como el católico tiene una misa. El pago a la tierra es un ritual, ¿no?, de agradecimiento a la Pacha por la energía que nos da, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, la energía nos da la energía y tenemos que cuidar la tierra, porque si no la cuidamos, no vamos. Entonces, para nosotros el hombre no es el centro del universo, ni el centro de la tierra, es uno más que va a mantener el equilibrio. Va a mantener el equilibrio, entonces, por eso es importante, ¿no?, que fíjense la diferencia. Uno dice, amo y señor de la naturaleza, hace lo que le da la gana. El otro dice, no, uno más. Tenemos que ver que la hormiga, que el rinoceronte, que el puma, que todo, que los árboles no se destruyan para que la tierra siga dando la energía y conservarla. Fíjense la diferencia entre una postura y otra. Por lo tanto, no somos destructivos. De ninguna manera somos destructivos. Más bien, queremos que la naturaleza siga, camine y avance, ¿no?, y nos siga dando la energía que necesitamos para vivir. O sea, dos posiciones distintas. Ahora, ¿qué hace la posición judeo-cristiana? Fomenta el individualismo. ¿Por qué? Porque yo soy yo, ¿no? Yo soy el creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo voy a sufrir yo. ¿Qué me importa el otro? En cambio, la andina fomenta el colectivismo. Somos el colectivo. Hay que buscar el bien colectivo y no el bien individual. Es evidente que si buscamos el bien colectivo y lo logramos, en un momento también nosotros vamos a beneficiarnos, ¿no? Entonces, somos uno es individualista, el otro es colectivista, ¿no? Dentro de los que han estado en la sierra, conocen de sierra, saben muy bien que existen instituciones, ¿no?, de reciprocidad andina, no solidaridad, que es distinto. En la cosmovisión judeo-cristiana es la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? Es la ayuda. Pero yo, al darte ayuda, creo una relación. Yo te regalo, yo te doy, ¿no? Y creo una relación de dependencia. Los políticos hacen un clientelismo político, ¿no? Con eso. Manda para allá y te doy tu kilo de azúcar, de arroz, de aceite, te doy tus cosas, ¿no? Pero anda a la marcha, anda al meeting y grita viva yo. Y vota por mí, porque si votas por mí, te voy a seguir dando. Eso no es solidaridad. Pero ellos le llaman solidaridad, ¿no? Ese es un clientelismo político, ¿no? Que es lo que se intenta. En cambio, nosotros no. Es reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Y se establece esa reciprocidad en varios niveles. Un nivel, el individuo con el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Esto está dentro del Tratado del Sur, ¿no? El individuo con el Estado, el individuo da un favor al Estado y el Estado tiene que corresponder con otro favor, que entre ellos lo van a evaluar, a ver si está igual, ¿no? Si yo te hago una carretera, yo hago parte del Capañán, muy bien, ¿qué me das tú? ¿No? Bueno, yo te doy alimento, te doy vestido, ¿no? Te doy un buen camino que te puede trasladar. Yo puedo aceptar o no. Si lo acepto, entramos en esa reciprocidad. Eso es la MIPA. Tenemos también la minca y el AINI. La minca es con mi localidad, es decir, mi gobernador, mi alcalde, me da, pues, me dice, mira, arregla mi canal de regadío que está sucio. Bueno, me toca limpiarlo. ¿Y qué me das tú? Me doy agua, te doy agua para la chacra. Ah, entonces está bien. Y la otra es entre vecinos. Ayúdame a techar. ¿No? ¿Y qué me das tú? Bueno, cuando tú necesites techado, cuando necesites siembra, cuando necesites cultivo, yo te voy a apoyar. Entonces vamos uno con otro. Estos son elementos de reciprocidad. En el arte no hay el regalo. En el arte hay, tú me das, yo te doy. Y tampoco el mercado es el que valora. No, lo valoran las necesidades personales de cada uno, ¿no? Eso es el arte, ¿no? Entonces, pero eso es ¿por qué? Porque somos colectivistas. Los otros son individualistas. Y el individualismo es el capitalismo, ¿no es cierto? El capitalismo está basado fundamentalmente en el beneficio privado del capital. Está basado en la propiedad privada. En el Tratado no había propiedad privada. Eso que quede claro. Había propiedad en administración.
pero no propiedad privada, ¿no? Porque viene de esta concepción, ¿no? Entonces, estas son unas diferencias entre una cosmovisión que tiene su manera de ver las cosas y otra cosmovisión que tiene otra manera. Cuando llegan acá los genocidas, porque yo no tengo otro nombre que llamarlos, ¿no? Porque son genocidas, ¿no? Genocidas porque acabaron con nosotros y con nuestras culturas. Y eso es genocidio, ¿no? Entonces, estos genocidas llegan acá e inmediatamente comienzan a cambiar, a truncar las cosas. Por supuesto que tienen sus operadores políticos, gran parte con los curas, ¿no? Y muchos cronistas. Son los operadores políticos de cada uno de ellos, ¿no? Ellos hacen que... los operadores políticos, pues estamos hablando en términos de ahora, pues, ¿no? Operadores políticos eran los curas. Los curas que aprendieron el quechua rápidamente, ¿para qué? Para poder enseñar su religión a la gente. No porque fuera buena gente, sino porque era la forma. Se dieron cuenta, sobre todo los agustinos y posteriormente los jesuitas, se dan cuenta que eso es muy importante, porque la gente lo va a entender, ¿no? Entonces aprenden y le van cambiando. Podríamos decir que en el Tahuantinsuyo hubo una religión en el sentido de religar, no de Dios, sino de religar con la naturaleza, el hombre con el cosmos. En ese sentido, sí podemos hablar de una religiosidad andina, no en el sentido de un diosito, pero sí en el sentido de que el hombre va a religar con el cosmos, ¿no? En ese sentido, sí, somos andinos y queremos en eso, ¿no? De que vamos a religar. Pero los operadores políticos, van a ver ustedes en otras clases también, que estos operadores traen un elemento terrible que se llama la Inquisición. Pero después ocurre que la Inquisición no puede con nosotros por una razón. Se aplica a los evangelizados. Y nosotros no somos evangelizados. Cuando digo nosotros, estoy refiriendo a poblaciones originarias, ¿no? Porque me identifico, ¿no? Entonces, no somos evangelizados, por lo tanto, los inquisidores no pueden decir nada con nosotros. Pero crean otra institución, que es los extirpadores de idolatrías. Eso sí nos queman. Eso sí nos meten a la hoguera y eso sí hacen lo que sea con nosotros, ¿no? Para combatir a esto se va a crear, y eso va a haber otra clase, y le van a explicar el taquionco, ¿no? Que ellos llamaban la enfermedad del baile, que era una prueba, eran pruebas de valor, ¿no? Por eso los danzantes tijeras, los danzantes, se quedaban. Entonces ya, ¿no? Ya dice que si ya Reina aceptó, ya saben dónde van a ir. Bueno, disculpen, no sé cómo acá. Entonces, esto es la cosmovisión. Es decir, la cosmovisión nos hace ver cómo nosotros nos plantamos acá. ¿Qué pensamos? Es de ahí la importancia de la cosmovisión. Es decir, vamos a tener una cosmovisión occidental, que es la judeo-cristiana, que corresponde en ese momento a Occidente, que no nace en Occidente, pero corresponde, viene acá vía Occidente, o vamos a tener la cosmovisión andina. Y entonces, en función de eso, tenemos que actuar. ¿Vamos a proteger la tierra o no la vamos a proteger? Si somos andinos, tenemos que protegerla. Si somos occidentales, hay que sacarle todo pues, y vivir de ella, ¿no? Y destruirla, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es el cambio climático y todo, se ha acelerado el cambio climático por las barbaridades, ¿no? Pero es importante que nosotros reflexionemos y pensemos, primero, ¿dónde nos ubicamos? ¿Nos ubicamos dentro de una postura occidental, judeocristiana, o nos ubicamos en una postura totalmente andina? Fíjense, yo hablo de andino. Este es un país andino, la cordillera de los Andes, y muchos creen que es la sierra de los Andes. No. Es la costa es la falda de la cordillera. Si ustedes ven bien, es la falda, ¿no? Entonces somos andinos. No es yo creo que las ONG, perdónenme si algunos son ONG, pero hay buenas ONG, pero la mayoría no son muy buenas, ¿no? Han entrado acá a acabar con nosotros, ¿no? Y entonces ahora ellos son los que fomentan. No, andino es una cosa y amazónico es otra. Señores, es lo mismo. La cosmovisión es andina. El amazónico, efectivamente, los amazónicos tienen algunas características. Es como el castellano, ¿no? Si ustedes van a Argentina,
hablan de una manera. Si van a Cuba, hablan de otra manera. Si vienen acá a Perú, entonces dentro del Perú, el charapa habla de una manera, ¿no? El piurano, el limeño, el cusqueño, son diferentes formas, diferentes dejos, decimos nosotros, ¿no? Pero es el mismo idioma. Es lo mismo con la cosmovisión. Los amazónicos tienen una forma de ver algunas cosas diferentes, pero en esencia es lo mismo, solamente que es necesario dividirnos. Por eso es que no se ha enseñado cosmovisión nunca, porque eso sería ir contra los intereses de las grandes transnacionales. Decirles, señores, no me cojan la tierra, no me arruines a la pacha. No andes haciendo pajitos a la tierra y las manitos en alto, ¿no? Como todas las ONGs. No, eso no interesa, esos son ritos, ¿no? No interesa mayormente, pero sí interesa. Ahora, dentro de esta cosmovisión, entonces, para que vean ustedes cómo se va creando, hay los 4 suyos, ¿no es cierto? Tenemos el Tahuantinsuyo. Tawa es 4, ¿no? En quechua castellano es 4, ¿no? Estamos con el Tahuantinsuyo, y suyo es lugar, comarca, pues, tiene muchas acepciones, pero son lugares, sitios, ¿no? Espacios, ¿no? 4. ¿Quién forma el Tahuantinsuyo? Bueno, eso se crea a partir de Pachacútec, ¿no? Antes de Pachacútec no teníamos nosotros eso. Las leyendas también nos han inventado el Mancocapas, Sinchirroca, Yupanqui, etcétera, etcétera. No. Acá, efectivamente, había poblaciones que tenían sus orígenes, ¿no? Habían en Puno, estaban los Lupaca, los Coyas, ¿no? Los Aymaras, ¿no? En Cusco los Lares, los Poques, en cada sitio, los Guaris por otro lado, los Chancas, así, diferentes poblaciones, los Chimus, los Moches, en la zona de costa. Y nosotros nos identificábamos cada uno con su etnia, pero para la conquista había que borrar la etnia. Entonces, ¿qué fue lo primero que nos dicen? Ustedes son indios. ¿Y qué cosa es ser indio? Es nada. Ser indio no es nada, pero diablo, ¿qué cosa es un indio? Nada. Pero ser un moche, ser un chimu, ser un guari, ser un huanca, ser un cosco, ser un aymara, ¿no? Es importante. Tengo mi cultura, mi etnia de pertenencia, pero para dominarnos se quita la etnia de pertenencia. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado toditos a decirnos indios, ¿no? Y el que no quiere decirse indio porque está tan peyorativo, el de indio, ¿no? Que los indios son por la última escala, y él tiene un apellido, ¿no? Siempre dicen indio de, perdón la palabra, mierda, ¿no? Entonces nadie quiere ser indio. Cuando el censo dice, ¿usted qué se siente? Lo más que dicen, mestizo. ¿Pero qué mestizo? ¿Qué es un mestizo? Es un nada. No tiene identidad. Nos han quitado la identidad, han jugado con nosotros, nos quitan la cosmovisión. La cosmovisión nos da una identidad, nos da una forma de pensar, nos da una unión con la naturaleza. Nos la quitan. Nos han quitado todo para podernos vencer, para podernos dominar. Felizmente ha habido gente que ha hecho la cultura de la existencia. Y esto viene, está pues las grandes luchas desde Manco, ¿no? Tenemos Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru, en fin, una serie de gente, y no crean que son los únicos, había más de 100 y pico movimientos, ¿no? Lo que pasa es que no se les conoce mucho a nosotros, pero ha sido muy importante, esa gente ha resistido, esta gente se ha subido a las alturas, a más de 4.000 metros donde ellos no llegan, porque les da soroche, se sienten mal, ¿no? Entonces no van. Y allí ha mantenido su cultura. Es cierto que esta gente cuando ha bajado y le han dicho, ¿tú hablas quechua, aymara o algo así? No hablo. Pero ¿cómo voy a decir que hablo si por una sentencia en la época de Tupac Amaru me van a matar? Si yo hablo quechua, entonces pues, si no hablo. ¿Qué me queda? Antes hablaban de, de la procesión de los malquis, ¿no? Los malquis son las momias, ¿no? Vamos a aprovechar lo que le habló. Los malquis son las momias. Fíjense cómo nos dominan. Y entonces, ahora vamos a hablar de eso también, la panaca es la élite, la casa real. El Tahuantinsuyo tenía acá el ayu y acá la panaca. La panaca de la élite, ¿no es cierto? Y el pueblo estaba en ayus, las familias eran los ayus, ¿no? Entonces, una panaca creaba un inca. El inca nombrado se iba de esa panaca, o sea, ya no estaba más, no pertenecía y formaba una nueva panaca. Entonces, cuando llegan los españoles,
se guardan el malqui es la momia, está momificado. O sea, los incas muertos, la familia los guardaba y les rendía tributo, los guardaba como era el tronco de la familia que ya habían formado. Y se iba, hay una fiesta que es el Año Nuevo andino, ¿no? En agosto. Entonces, el 24 de junio es muy importante porque es el día que el sol está más lejos de la Tierra y se celebra, y en agosto es el Día de la Tierra. Y el calendario nuestro andino empezaba a partir de allí, de que el sol se iba y iba a regresar. Ahí comienza. Ya vienen los españoles, nos han hecho el 1 de enero y esa cosa. Entonces, nosotros estamos trabajando, ¿no?, para crear una conciencia en ustedes, para que ustedes piensen de dónde vienen. Yo les dejaré una tarea a todos ustedes. Comiencen a averiguar sus orígenes. ¿De dónde vienen? O sea, ¿quién es su abuela, su tatarabuela? ¿De qué pueblo vino? ¿Qué idioma hablaban? ¿No? Esa es una buena práctica que hay que hacer para lograr una identidad. Porque ha pasado, ¿no?, que muchas gentes vienen acá y quieren olvidar su pasado, eso es cierto. Esta procesión de los malquis que estaba hablando se cambia y se forma el Corpus Christi. Entonces ahora es una fiesta católica. Quien vaya a Cusco va a ver las 12 imágenes que salen en los retablos, ¿no? La Virgen de la Almudena, no me acuerdo todos los nombres, bueno, todas las vírgenes y los santos que tienen, ¿no? Son 12, ¿no? Entonces salen en vez de las 12 malquis, porque todo lo que nosotros teníamos, ellos lo han ido reemplazando para hacernos olvidar. No es que lo negaran, es que lo reemplazaban y lo ponían encima, ¿no? Y entonces uno va al Cusco ahora y va pues al Corpus Christi, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo, donde salen todas las imágenes, los retablos, hacen su fiesta, dan vueltas, San Jerónimo, San Sebastián, la Almudena, no sé cuántas mamachas más hay, pero hay bastantes, ¿no? Entonces, esto ellos han olvidado, hacen que olvidemos, ¿no? Por eso yo les recomiendo un ejercicio, y el ejercicio es averiguar de dónde vienen, de dónde viene cada uno, cuáles son sus orígenes, porque van a encontrar algo bien curioso. Cuando sepan sus orígenes, se van a entender a sí mismos, porque ustedes muchas veces reaccionan de una manera y ni siquiera saben por qué reaccionaron así, y muchas veces dicen, yo no sé por qué dije tal cosa, por qué no me callé, por qué soy así, porque tiene un pasado, porque viene de una cultura que está siendo transmitida y que corresponde a una cosmovisión y se nos ha negado. Entonces tenemos la negación de la cosmovisión, ¿no? Y nos han hecho entrar a una cosmovisión que evidentemente da un perfil de sociedad, porque esta cosmovisión nos da un perfil. Está la propiedad privada, ¿no? Está el capitalismo, está el individualismo, nos va a dar un perfil y una forma de actuar, esta nueva cosmovisión. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? En cambio la otra nos va a dar otra forma, ¿no? Cuando ustedes se den cuenta de dónde son, de dónde han salido, entonces van a comenzar a recorrer sus pasos y a buscar sus orígenes y a entenderse a sí mismos y a entender a su pueblo y a entender sus razones de actuar, y hasta los gustos. Los gustos también obedecen a eso, ¿no? Porque es una transmisión genética, la memoria genética que la tenemos todos. Y en ese momento, cuando ustedes se den cuenta, ya van a poder entenderlo. Siguiendo con el tema, hay otra parte, ya he dicho que había 4 mundos, ¿no? En este mundo, que es el Pacha, ¿no? En este mundo, nosotros vamos a ver al sol. Para que tengan una idea de cómo se nos ha ido diciendo, ¿qué importancia tiene el sol? Eso tiene mucha importancia. No es un dios, es mentira, que nosotros adoramos al dios, a las estrellitas y a la luna, eso es un cuentazo, ¿no? Nosotros no adoramos ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellitas. Nosotros creemos en una gran energía universal llamada Kamaki, ¿no? Y en una energía personal llamada Kalpa. Entonces, el sol es un dador de energía. Y como dador de energía, nosotros le rendimos pleitesía. Pero el sol, ¿cómo se llama? ¿Inti? No, eso es falso. El sol se llama Ti. Nada más que Ti, T-I, Ti. Ese es el sol. Pero como todos lo inventan, Inti es el sol en el cenit. Ese es el Inti, cuando el sol está arriba. No, Anti, Conti y Guasti. Guasti cuando el sol no lo vemos, porque cuando está ya aquí se hizo noche,
y en otro país, en otro continente, en otro meridiano, se hace el día. Entonces, igualito tienen ustedes las posiciones del ti, que es el sol. Ahora, este ti va a dar origen también a los 4 suyos, anti, conti, ¿no? Que son los suyos, que los 4, ¿no? Tenemos que... aquí había uno que yo quería ver un momentito. Bueno, aquí está el sol, ¿no? Tenemos el inti, cuando está en el cenit, conti, cuando se oculta, se va al océano, ¿no? Wati, cuando está en otro lugar, y anti, cuando sale. Y eso da origen a los 4 suyos. Si se dan cuenta, o sea, esa es la importancia que nuestra cosmovisión da también a los elementos naturales. ¿Por dónde pasa el Capañán? Por las alturas, por los cerros, ¿no? Por los elementos naturales. Se vive en contacto con la naturaleza. O sea, es otra forma de pensar, otra forma de actuar totalmente diferente. Y vamos a ver lo último para no cansarlos y después pues las preguntas que quieran, ¿no? Los que quieran intervenir. Lo último para no cansarlos que yo había puesto acá, bueno, de la dependencia, de la ética. Vamos a ver la corrupción. La corrupción, hay unas máximas que son ética andina, ¿no? Que es no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Amayuya, Amaqueya, Amasur, ¿no? Entonces, ya, esos son los corruptos. Nosotros teníamos una ética, ¿no? Que no estamos en desacuerdo con el que cometía esas barbaridades, ¿no? El que miente, el que no trabaja, el que roba. Hoy en día, esa ética se ha olvidado. Tenemos una ética de la corrupción, basada fundamentalmente en mi criterio en 3 pilares, ¿no? Uno, que es la mentira. Entonces vamos a poner ejemplo el Congreso, porque lo vemos todos los días, ¿no? El Congreso, una mentirosa, dice, inventó la clase, inventó el colegio, inventa cualquier cosa, ¿no? Son hombres y mujeres igual, son mentirosos. Otros se olvidan, son olvidadizos, que es el olvido voluntario, ¿no? Y otro, es el permisivo, la inmunidad. No, inmediatamente están buscando la inmunidad, porque son 3 elementos que acompañan a la corrupción hoy en día. Y esos 3 elementos son aceptados. La señora que miente, que inventa colegio, que inventa todo, profesores, inventa cualquier cosa, la otra que le quita la mitad del sueldo a la trabajadora, ¿no? Y lo considera bien, pues, porque han hecho otra ética, es la ética de esta cosmovisión. La cosmovisión judío-cristiana nos ha enseñado una ética así, nos hace actuar. ¿Por qué? Porque esa es la forma del dinero, rápido y fácil. Porque esa es la forma de seguir adelante, rápido y fácil. En cambio, nuestra ética no es así. Nuestra ética es no se miente, se dice las cosas como son. Y no te olvides voluntariamente. Bueno, si te olvidas porque eres olvidadizo es otra cosa. Pero voluntariamente no te olvides. Y castiga al mentiroso, castiga al tramposo, castiga al corrupto. No le vamos a perdonar al corrupto. Acá presentan al Poder Judicial y pasan 5 años, hay una señora aquí con 5 o 6, ¿cuántos años tiene ya? Que todavía ni se sabe nada, ¿no? Que pide permiso para salir del país, para volver. Es un juego y un rejuego político, ¿no? Pero no pasa nada. Ahí están un montón de corruptos. ¿Sabemos que son corruptos? Sí. A uno lo han traído después de 6 años y está ahí en Barbadillo, que se llama el asunto, ¿no? La cárcel, ¿no? Está allí, pero ahí está, ¿no? Le han quitado su dinero, le han quitado sus casas. Al que roba, le quitan sus casas, le quitan su dinero, lo mandan al CEPA, aunque sea bien con el CEPA, pues, porque ahí en el CEPA aprendan y coman con lo que trabajan, y si no trabajan, no comen más, porque son ladrones. Porque es importantísimo saber que el que roba le está quitando a nuestros niños, le está quitando a nuestros mayores, nos está quitando a nosotros el pan de la boca. El que roba se coge el dinero para sí y deja a los otros sin nada, ¿no? La tuberculosis, las anemias, sí las tenemos, pues, y con gran índice. ¿Por qué? Porque hubo varios
que se roba, y lo que están ahí siguen robando, o hacen los contratos extraños, donde ellos tienen las coimisiones, ¿no? Hacen un contrato porque van a coimiar y le van a pasar por lo bajo tanto dinero. Esa es la mentalidad y la forma de pensar de ellos que los va a colocar en esta convicción. Bueno, yo creo que habló bastante. Sí, vamos a poder conversar. En orden, no más. Ahora, pueden opinar lo que quieran. Yo no me molesto, con tal que sea de una manera alturada, sin insultos. Aquí. A ver, aquí don Antauro tiene la palabra. Bueno, gracias Pilar. Compatriotas, estas clases son muy útiles. Porque, repito, tenemos que tener una materia gris política que son ustedes. Y van a ser más compatriotas porque ahorita esta clase se está transmitiendo en Zoom a los compatriotas que no están en Lima. Es más, los compatriotas que no están en Lima metropolitana, solamente. Ahora, el tema de cosmovisión andina me parece estupendo. Y antes que la compatriota Pilar asumiera la clase, les dije que somos un partido más que político-cultural. Y tenemos que ver también el tema de la Iglesia Católica acá. Y en ese aspecto esta clase nos da las defensas o los argumentos para poder polemizar y ganar el debate. Repito, y acá en cosmovisión andina vemos los 4 mundos: el Anampacha, el Ucupacha, el Caipacha y el Aguapacha, ¿no? Hanampacha. Y eso se contradice con los 3 mundos que nos pinta la cosmovisión judeo-cristiana, que es cielo, terreno e infierno. Lógico, ¿no? Entonces, nosotros hemos avanzado también eso. Y también vemos pues que la moral es distinta, ¿no? Porque, como dice Pilar, en la cosmovisión andina el hombre es un producto del cosmos, es el hijo de la creación, pues uno de los hijos, de los tantos hijos, ¿no? Es uno de los tantos hijos de la creación, así como los animales, los vegetales, todos somos uno más, la creación. En cambio, en la cosmovisión judeo-cristiana, como dice Pilar, es una cosmovisión yoísta, ¿no? El hombre es fiel reflejo y machista, yoísta y machista, contrario a la cosmovisión andina. Y a los serranos nos dicen que somos machistas. Eso es mentira. Porque la cosmovisión andina es hombre-mujer, es Macucapa y Mamaoxo, Tupac Amaru y Micaela Bastida. Y así podemos seguir. Y ahí todavía me doy cuenta lo siguiente, ¿no? Ese individualismo occidental es el yo antes que el nosotros. Y el yo es el ego. En latín, yo es ego. Egoísmo es yoísmo. El egoísmo es uno que piensa en el yo. Entonces, es una cosmovisión, la nuestra es más comunitaria, más natural, digamos, así. Entonces, yo acá me pongo a ver, ¿no? Que nosotros somos individuos. Y como lo dije en la anterior disertación, somos indivisión de cuerpo y alma, cuerpo y pensamiento. Entonces, en esa cosmovisión que nosotros somos cuerpo y pensamiento, muchas veces es un problema, porque muchos sociólogos, antropólogos han dicho que el hombre es una especie de ángel caído y mono erguido. Una especie, no somos ni ángeles ni monos, somos individuos. Entonces, yo considero de que en verdad la cosmovisión andina es superior. Y es tan superior que se puede ver también en las guerras de conquista. En las guerras de conquista, cuando ustedes leen los comentarios reales, los comentarios de los cronistas mestizos y españoles inclusive, cuando narran la guerra que se dio en las Américas o en la Via Yala entre los invasores y las fuerzas nativas, digámoslo así, había un problema para los españoles. Ellos decían que la guerra en las Indias era la más cruel guerra que podía haber, porque en ese entonces había guerra en España, en la zona de Marruecos, lo que es Marruecos, había la famosa guerra de las Alpujarras. Ahí perdió Garcilaso la Vega de capitán.
capital del ejército español. Entonces, en ese conflicto que te traslada a América contra los ejércitos aztecas y después contra los ejércitos incas, había un problema para la soldadesca española. Sucedía que en las guerras en Europa o en el Medio Oriente, cuando caía un prisionero había el rescate. Se acostumbraba el rescate. Inclusive usted ve en la guerra de Troya, el rescate que paga Príamo a Aquiles por el cadáver de Héctor. Había rescates. Bueno, eso siempre ha sido. Pero el problema, ¿y el rescate qué era? Se cambia al prisionero por oro. El problema es que en los Andes no había rescate, porque nuestro pueblo no tenía la moneda, despreciaba la moneda, era el trueque, era la reciprocidad. Y entonces, ¿qué decían los españoles? Que esta es la más cruel guerra que se puede, porque estos indios no entran en tratos con una y no entienden nada de rescate. Y sin trámite te dan de frente a la más cruel muerte, así, la más cruel muerte que puede. Entonces, ahí se ve claramente dos cosmovisiones, que hasta ahora están en pugna. Justamente estamos en pugna por eso. Y justamente también, cuando hablamos de la cosmovisión andina, se ha hablado de las huacas, ¿no? Y también se ha hablado de la extirpación de idolatrías. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer en el gobierno? Te repito, nosotros siempre damos saltos largos de 500 años, porque está conectado. Y somos el único partido que hace eso. Por eso dominamos la historia. Entonces, acá, en esta cosmovisión que estamos viendo ahorita, que hay un conflicto. Nosotros que somos un partido, repito, cultural más que político, ¿qué hacemos con la Iglesia Católica? Porque ya somos poder, tenemos la sartén por el mango, por vez primera. El nacionalismo tiene la sartén por el mango. Entonces, no somos un partido político normal, somos un partido político raro, anormal, extraordinario. Entonces tenemos que hacer una revolución, no reformas para reformar lo malogrado, destrozar lo malogrado y construir, o reconstruir. Ya, entonces en esta reconstrucción, obviamente la Iglesia Católica tiene que ser bajada, por decir una palabra. ¿Por qué? Porque, repito, somos gobierno. ¿Qué hacemos con el Coricancha? El Coricancha era el Vaticano de los incas. O no sé si sería el Coricancha o el Pachacama, la ruina de Pachacama, no lo sé. Pero de todas maneras, ¿qué hacemos con el Coricancha? Bueno, ¿qué hacemos con el Coricancha? Todos estamos en el Cusco, conocemos el Coricancha, que es un templo hermoso. Y es más, es la arquitectura más sofisticada que hay de los incas. ¿Ustedes han entrado por dentro del Coricancha? Parecen extraterrestres. ¿Cómo podemos hacer eso? Ni la NASA puede hacer eso. Estas talladas de piedras agujereadas, como si fuera con máquinas, con taladro láser, ¿no? Es una maravilla, pero eso, y hay sótanos que están prohibidos para el Ministerio de Cultura. Nuestros arqueólogos no entran ahí. Esto está en poder de los dominicos, desde hace 500 años. Dominico era Valverde. El primer obispo del Perú era Dominico, Valverde, el que viene con Pizarro, el que da la orden de ataque de las fuerzas contrasubversivas españoles a la emboscada que le hicieron a Linde en Cajamarca. Ustedes leen las crónicas, van a ver que la orden de ataque la da el cura Valverde, cuando dice Santiago a ellos. Es una emboscada. Va a donde el Inca, y dice la crónica, le entrega la Biblia, bueno, el Inca la lanza o no la lanzó, bueno, hay una actitud digna del Inca. Y la actitud del sacerdote católico, Dominico, primer obispo del Perú, es Santiago a ellos. Y empieza la carga de caballería, la artillería, todo emboscado. Y también Dominico era Luque, el socio capitalista de Almagro y Pizarro. Porque Luque era el capitalista, la Iglesia Católica financió, Almagro era el reclutador de tropas españolas en Centroamérica, y Pizarro era el operativo, era el Hurtado. Y acá está la comarca. Entonces, ¿qué hacemos con los dominicos? ¿Qué hacemos con el Coricancha? Obviamente tenemos que recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Se expropia, sale de la Iglesia Católica los dominicos y va al Ministerio de Cultura. Al Ministerio de Cultura.
en Perú, Bolivia y Ecuador. Y me atrevería a decir, desde México hasta Tierra del Fuego, todas las iglesias que han sido construidas hasta el siglo XVIII están absolutamente todas edificadas sobre los cimientos de lo que fueron las iglesias incaicas que se llamaban huacas. Inclusive la Catedral de Lima, si ustedes caminan por dentro, van a ver piedras incaicas. O sea, hubo una huaca ahí, hubo una huaca. Igual en Recolicanchi y tantos templos más. Entonces, un gobierno etnonacionalista con una constitución andina tiene que honrar su compromiso, honrar su promesa, honrar su tarea. Entonces tiene que haber una expropiación total de iglesias. Total. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que simultáneamente desde ya tenemos que tener en cada comité no carcelista un secretario de culto pachacamista o de cosmovisión andina, porque teníamos que crear un clero, un sacerdocio andino, los huatus, eso que ha dicho Pilar de los lazates de tijera, esos son los sacerdotes incas, los huatus, que fueron deportados, desplazados por los curas católicos y deportados de sus casas, de sus huacas, se van a lanzar a los cerros, a los ríos, a las cascadas, y son catalogados como diablos por los católicos. Y dicen danzar con el diablo. Pero no, porque para los católicos todo lo que no es católico es diabólico. En verdad no danzan con el diablo, danzan en honor a nuestros dioses, al Pachacano. Entonces, esos danzantes de tijera, ellos quizás no lo saben. Pero nosotros tenemos el deber de saberlo porque vamos a conducir el país. Y tenemos el deber de incentivarlos y explicarles que ellos representan al clero andino en resistencia todavía. Y su máxima exposición fue el Taquionque, que es una especie de reivindicación religiosa que hicieron el clero incaico una vez sucumbidos los ejércitos en Vilcabamba. Entonces es una tarea histórica. Y debemos estar nosotros en el cerebro tener esto bien plantada como visión andina. Si no, no podemos ser nacionalistas. Por eso que la primera clase es cosmovisión andina. Y repito, en el congreso que vamos a hacer, se va a establecer que cada comité a nivel distrital tenga su secretario de cosmovisión andina o culto pachacamista, que yo le llamo. Y todos los secretarios distritales, provinciales, regionales, de toda la organización política llamada Antauro, que ahorita tiene la inscripción, deben ser los compatriotas que más están compenetrados con el conocimiento, la lectura de la cosmovisión andina. O sea, son feroces lectores de las crónicas. Y hay un libro muy bueno que es de Pilar que se llama Pachacute, que es una lectura obligatoria. Ahí se explica muy sucintamente y condensado todo lo que es cosmovisión andina. Y a mí me ha servido como elemento de trabajo para hacer mi libro de la Guerra de Santa, la Iglesia Tahuantinsuya. Han sido mis elementos de trabajo. Entonces, compatriotas, yo felicito a Pilar por la brillante clase, felicito que ustedes estén acá, pero acá se está forjando un nuevo aparato de Estado. Repito, hemos pasado las rebeliones, hemos pasado el cautiverio, hemos pasado los muertos. Ahora estamos inscribiendo un partido, ya lo vamos a inscribir ahorita, y tenemos que, porque estoy seguro que vamos a ganar las próximas elecciones, no me cabe duda. Entonces, tenemos que tener un clero propio, porque somos gobierno, somos los que mandamos. Y carajo, formamos esto. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tenemos un motivo más para una asamblea constituyente, porque la constitución actual, inclusive la del 79, si usted lee el capítulo referido a la Iglesia Católica, más o menos dice así: hay libertad de culto, claro, tiene que decir eso, pero el Estado criollo, le reconoce a la Iglesia Católica su personalidad histórica y le da todo su apoyo. Y encima hemos firmado un tratado que se llama Concordato, que está firmado entre dos estados, el Estado peruano y el Estado vaticano, porque la Iglesia tiene un Estado que se llama Vaticano, tiene embajadores que se llaman nuncios, ¿no? Y el tratado entre estos dos, entre el Vaticano y nosotros, se llama Concordato, y en el Concordato se establece que el Estado peruano, o sea, nosotros le pagamos el sueldo a toda la feligresía, a todo el clero católico, desde el monseñor que antes era Cipriani y ahora no sé quién es, hasta el último
acólito de la última parroquia católica. Y nosotros ellos nos están arruinando nuestra cosmovisión. Entonces, compatriotas, repito, lo nuestro es una liberación cultural. Más que político, es un partido cultural. Y por eso tenemos que ser radicales, tenemos que ser fundamentalistas, tenemos que ser arrebatados, porque vamos con todo. Vamos con todo. Muy bien, compatriotas, ese es mi comentario. Te felicito, Pilar. Abusar de su confianza. ¿Qué nos puede decir de Congo, de Paititi y de los Malquis? ¿Sabes? Un historiador que la denunció a la esposa de Toledo que se robó las momias, se las llevó al extranjero. Bueno, en cuanto a la señora Carp, tuvo un problema muy fuerte con el arqueólogo Federico Kaufmann Doyle, porque Federico en realidad es el que ha trabajado mucho en Cuela, y la señora Carp fue a Cuela y cogió las momias y las metió a un departamento. Eso fue publicado, y entonces Federico la denunció. Claro que a Federico le dieron duro, ¿no? Y Federico todavía vive, Kaufmann Doyle ya está bastante mayor, 93 años más o menos, pero vive. Federico, un gran arqueólogo que tenemos, Kaufmann Doyle. Federico Kaufmann Doyle. Él denuncia a la señora Carp porque ella intentó robarse 16 momias, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, los Malquis, vuelvo a repetir, el Tahuantinsuyo tenía por un lado una élite, que era la nobleza incásica, y por otro lado estaba el pueblo, que se llamaban los Ayos. Tahuantinsuyo, en este local, acá, en este círculo, vivía la familia Vilca. Más allá, la familia Mamani, las familias extensas. Cada familia tenía un curaca, que era jefe de familia, que manejaba a la familia extensa, donde estaban en varios sitios. Y la élite constituía la llamada panaca. Me voy a permitir dar una opinión ahorita sobre algo que acabo de discutir no llegar. Las panacas son las élites, las casas reales, si queremos llamarle. Es decir, como en Europa estaba una casa que se llamaban los señores de Austria, otra casa que se llamaban los señores Borbones, ¿no? ¿Y qué pasaba? En esas casas había un Carlos I, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Fíjense bien, era Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV, y así habían Felipes también. ¿Por qué? Porque eran de la casa real Borbón, de los Borbones o los Habsburgos o Austria, que era lo mismo, donde salían los reyes, ¿no? Y se habían repartido casi toda Europa. Entonces tenía que tener el nombre para diferenciar el número. Ellos aplican lo mismo a nosotros. Los historiadores, muchos por pereza mental, creo que lo han hecho, ¿no? Dicen Tupac Amaru II. Falso. No hubo ni primero ni segundo, porque nuestras panacas, cuando se formaba una nueva panaca, salía el Inca de ahí y creaba su panaca propia. O sea, no era de una panaca que salían todos, sino se formaban panacas nuevas con nombres distintos. Entonces nunca hemos podido tener Tupac Amaru I ni Tupac Amaru II. Esos son los pro-españoles y que hasta en los libros de colegio los ponen, ¿no? O sea, no hay ni primero ni segundo. Si somos andinos, respetemos la panaca y la forma de ser de las panacas. No, ahí no hay ni primero ni segundo. También es así que José Gabriel Tupac Amaru, en el bando de Silos, que se encuentra en Colombia, dice, él se refiere siempre en castellano cuando habla con españoles, ¿no? Y él hace un bando es un comunicado, una forma de escribir, no un papelógrafo que ahí escriben, nos dice, yo, José Gabriel I. Fíjense que después del nombre, se llama José Gabriel, coloca el número. Él no dice, yo, José Gabriel Tupac Amaru I. No, no lo dice, ¿no? Entonces, eso es falso, ¿no? Entonces no se puede crear. Ahora, dentro de estas panacas se moría el Inca. Entonces el Inca era el fundador de la panaca, y la panaca le rendía pleitesía y lo momificaban, y lo tenían ellos guardado. Y es ahí, como dijo el Señor, que salen, ¿no?, en una ceremonia que ahora se llama Corpus Christi, y salen ahora las vírgenes y los santos. Antes salían ellos siempre rinden homenaje al manqui,
que es la momia del Inca que ha fallecido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón, Paititi. Bueno, el Paititi yo en realidad no sé hasta qué punto es un territorio mítico y hasta qué punto es algo que existió, no puedo decir. Conversando un día con Saturnino Wilca, que más se ha conocido como sindicalista, pero que era profundamente una filosofía muy grande, le preguntamos, ¿no? Si nosotros, yo no, sino otra persona, ¿no? Si podía ir al Paititi. Y le dice, sí, el Paititi existe y cualquiera puede ir al Paititi cuando haya desaparecido el brillo del oro de tus ojos, ¿no? Eso fue lo que dice, llegará al Paititi el que no tenga el brillo del oro, ¿no? Entonces, se supone que su territorio, los incas guardan muchas cosas, ¿no? Ahora sí, yo también escuché que el señor Fujimori, había un cura, creo que denunció al señor Fujimori que llegó al Paititi y por pisco se llevaban en barcos, no sé, todo lo que encontraron en oro. Pues no, eso no se ha comprobado, ¿no? Entonces, no, entonces a veces la verdad, si es parte del mito, parte de la leyenda, no lo sé, ¿no? Sí. A propósito de estas cuestiones del famoso Paititi, que se dice que lo buscó Fujimori y después otros tantos que encontraron el oro, bueno, una leyenda especial, ¿no? Hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando es descubierto América, estamos hablando del medioevo europeo. Y el medioevo europeo estaba ya acabando la Edad Media, estaba entrando ya en la Edad Moderna, según la clasificación occidental. Y la Edad Moderna, según la clasificación occidental, que nos han enseñado a nosotros en Historia del Perú, en Historia del Arte Universal, arranca según unos con la toma de Constantinopla por los turcos, en 1470 y tanto, o según otros con el descubrimiento de América en 1492. Y ahí empieza la Edad Moderna, según ellos. Pero lo que crea la Edad Moderna es un movimiento europeo, cultural, que yo lo llamo nacionalista, o econacionalista, que fue el humanismo o el renacimiento que está relacionado. ¿Y qué fue el humanismo entre ellos? Fue un movimiento nacionalista de rescatar sus clásicos de hace 2000 años. ¿Y quién eran sus clásicos de ellos, del siguiente? Era Atenas, Sócrates, Solón, esas enseñanzas. Pues ellos rescatan la ciencia de los helénicos, que para ellos es su ancestro occidental, su pacarina occidental. Y hay un renacimiento de las ciencias, y hay un renacimiento del humanismo allá. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese humanismo, ese trasladado, pero acá eso se convierte en antípoda. El humanismo de allá acá se convierte en esclavitud negra y servidumbre. Entonces, estamos viendo cómo las cosas de un hemisferio a otro cambian radicalmente, a su contrario. Y ese es el problema que tenemos también con la cosmovisión. Entonces, ese aspecto, yo creo de que tenemos el deber nosotros de leer. ¿Por qué? Porque nuestros militantes deben ser nuestros dirigentes, porque ustedes todos van a ser dirigentes. Y cuando estemos en el gobierno, nosotros vamos a ser dirigentes, que van a tener que ser funcionarios, a la fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos por lo menos 30.000 funcionarios para que el Estado Nacional Soberano logre funcionarios. Y esos 30.000 funcionarios no los vamos a tener acá porque están podridos. Tienen que salir del partido, tienen que salir de ustedes. Y eso no va a ser necesario solamente tener carnet y el tipo de estar comité, sino también tener la capacidad. Y esta capacidad nos la están dando estas clases. Y repito, para mí lo principal es cosmovisión andina. Más que historia, más que economía, es cosmovisión andina. Eso me quería agregar al tema. Muy buenas noches, compatriotas. Yo soy Leonel de Jesús, de la base Santa Anita en Natural Comunitaria. Quería comentar sobre cosmovisión, que en estos momentos todavía tenemos
prácticas en ciertas comunidades andinas. Esa cosmovisión, esa tradición en algunas comunidades todavía no ha perdido. Pero hay nueva generación que ha malogrado por la misma situación social que vivimos, los que vienen de Lima, los que vienen a Huancayo, ya ven en televisión otras costumbres norteamericanas, etc. Y cuando regresan al pueblo, difunden esas costumbres extranjeras, ¿no? Entonces, eso poco a poco está cambiando. En ese momento, por ejemplo, o en los años más o menos 60, 70 y tantos, donde todavía yo era niño, existían los barayos. Los barayos son herencia de nuestros antepasados, de nuestras incas. Los barayos tienen una potestad casi sagrada para el pueblo. El que asume el barayo mayor es debidamente respetado y en esa comunidad no existe pues corrupción y cosas por el estilo. Entonces, ahora con la modernidad, cuando por ejemplo hacen un distrito, declaran un distrito por extensión o población, lo primero como requisito ponen la iglesia, lo ponen Policía Nacional. Policía Nacional en esas comunidades prácticamente son corruptos y ahí viene la corrupción. Hace 25 días en mi comunidad mataron 32 ovejas de una campesina, lo envenenaron. Fue a la policía a denunciar, dijo, no, acá no tenemos, los patrulleros no pueden salir, tienes que depositar 150 soles para la gasolina, etc. O sea que es una corrupción completa, ya hablando no solamente del distrito de la comunidad, en todo Huancavelica, en toda mi provincia, reina la corrupción. Entonces yo creo esta nueva alternativa que tenemos, este nuevo proyecto que tenemos que acabar todo esto desde raíz. Eso es malo. Bueno, yo les voy a contar que una de las películas que vamos a pasar acá es el caso Guayanay, filmado en la comunidad de Guayanay, ¿no? Vamos a pasarlo, está hablado en quechua con subtítulos en español, ¿no? Por favor. Muy buenas noches, ante todo, Mayor Antauro, a la mesa. Muy buenas noches a todos ustedes. Quien les saluda es Emiliano Palomino, creo que ya me conocen muchos. En primer lugar, sí, no se preocupen. En primer lugar, después de tiempo haberlo escuchado al Mayor Antauro darle una clase en Lampa, me acuerdo, a la doctora también, quería hacer una acotación a lo que usted está diciendo, compatriota. Es muy interesante la cosmovisión andina, pero muy más interesante es hacerla nuestra, tener la identidad. ¿Y qué se tiene que hacer para tener identidad? Cambiar la currícula escolar y universitaria una vez que sea gobierno. Y muchos de nosotros que hoy estamos escuchando aquí, también tenemos que hacerla nuestra, no solamente en teoría, sino en la práctica. ¿Cuántos de nosotros hemos quitado nuestras taras coloniales? Hay que hacerlo, hemos nacido con eso, poco a poco, en nuestros nombres. Mi hijo se llama Illatopa. Y no es por un tema antojadizo que quiero ver quedar bien como el partido, sino es el cambio que se tiene que dar. Ya la otra generación mejorará. Y así poco a poco vamos a llegar a un tema pues que se pueda ya nuestra cultura ser, no de repente pura, pero sí nos acercaremos a ese punto. Entonces, compatriota, es importante esto. Yo he aprendido en la escuela, que ha sido mi forma de cambiar mi proceder. Yo me declaro tahuantinsuyano, creo que los compatriotas me conocen acá. La felicito, de verdad, felicito, Mayor Antauro, no después de tiempo haber escuchado la verdad. Bueno, solamente para concluir, hermanos, compatriotas, Huayquipanicuna, Cuyatacuna, hay que cambiar el cambio en nosotros. No solamente es en la teoría, también en la praxis. Con nuestros nombres, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, ¿no? Lo que practicaban nuestros ancestros, ¿no? El Ani, el Minca. Si nosotros no lo hacemos,
nadie lo va a hacer por nosotros. El cambio está en nosotros, compatriotas. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Buenas noches, compatriotas. Con la venia líder máximo, Salvador de Perú, Mayor Antauro, con la venia de la expositora, felicitándola por su muy buena exposición. Y esos temas ya los hemos escuchado cuando mi marido estaba secuestrado. Me llamó la atención el sábado pasado que vine, conversando con unos compatriotas, decían que habían sido presos. Y yo les he rectificado, ellos no han sido presos, han sido secuestrados, mayor. Y como secuestrados tienen un alto valor que es reivindicado cuando llegamos a gobierno. Los secuestrados tienen que resarcir su tiempo que le han hecho perder en el secuestro. Como médico y con estudios del doctorado en medio ambiente y salud y medicina, para aclarar lo que tiene el sol. El sol tiene vitamina D y si no usamos el sol, la vitamina C y la vitamina E no se asimilan. 2. Lo que tiene el aire en los Andes, en los cerros. Cuando uno ingiere carnes, se disgregan en aminoácidos. Y el aire tiene aminoácidos. Por eso cuando uno está en los Andes, sale refortalecido, como dijo el gran popular. Y eso es lo que muchos no sabemos. 3. Nosotros hablamos de los Andes, hablamos de los glaciares que se están extinguiendo. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que acá, en Sudamérica y en Norteamérica y en todo el mundo, se usa mucho el aire acondicionado. Y el aire acondicionado hace hueco a la capa de ozono. De llegar al gobierno líder mayor Antauro, se debe suspender los aires acondicionados en las grandes tiendas, en los grandes automóviles, pero eso es ventilador. ¿Sí? Eso es un gran daño. Y desgraciadamente, ¿quién no firma el protocolo de Kioto en el año 92? Ni Estados Unidos, ni Japón, a pesar que en Japón se hizo el protocolo de Kioto. O sea, y son los más grandes contaminantes. Estados Unidos contamina el globo terráqueo con 24%. Luego le sigue China con 23%, luego le sigue Japón con 20%, y así. Son los que no firmaron el protocolo de Kioto, y por eso tenemos ahora grandes problemas en España, un calor tremendo, grandes problemas. Ayer había sol acá, porque el hueco de la capa de ozono no se ha rectificado, no se ha hecho nada, y de allá al gobierno líder tenemos que eliminar el aire acondicionado, pues un gran daño a la nación. No sin antes agradecer la presencia de nuestra líder Pilar y la participación de todos los que están acá. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, gracias por la oportunidad. Volviendo al tema que es de cosmovisión andina, quisiera contar una anécdota que viene al caso. Fui con mi familia a Cusco, ¿ya? Y había pues un lugar en Sacsayhuamán donde había un señor que nos acompañaba explicándonos las cosas, un guía. Pero también había un señor que era vigilante, que era de la zona, porque estaba parado un costadito. Y éramos como 10 con el guía que nos explicaba y nos decía todas las cosas, ¿no? Y yo me puse a pensar, porque nos había llevado a un lugar donde había una especie de plataformas cuadradas, 2, y encima había una cruz. Y más el señor del guía se fijaba más en lo que estaba en la cruz. Decía, sí, que la cruz representa eso, que por aquí. Y yo decía, pero estamos en un lugar sagrado, en el Sacsayhuamán, y nos está explicando de la cruz. Y todos mirando la cruz, y yo no sé cómo miro abajo en la plataforma, que tenía un ancho así, habían figuras ¿no? Alrededor. Y yo, jeroglíficos, ¿no? Y yo agarro y me pongo a pensar y digo, pero ¿por qué tanto se preocupa por lo de arriba y por lo de abajo? Entonces, mientras seguía explicando este señor, el guía, el señor que estaba parado, el vigilante que tenía un chaleco, ¿no? Me miraba y yo me acerco a él y le digo, amigo, una pregunta, ¿eso que te has dado cuenta? Me dijo, eso es antiguo, me dice. Y lo que estaba arriba de donde estaba esa cruz era un intihuatana, me dice. Sí.
Y es más, me dicen. Pero así hablando entre los dos nomás, ¿ah? Porque el resto estaba así amontonado, ahí a un costado, ¿no? Así. Y me dice, ¿tú sabes todo lo que hay acá abajo? Me dice, esto en el gobierno de Fujimori, todo lo han hecho pampa, lo han tapado. Acá abajo hay huacas, acá abajo hay centros ceremoniales, acá abajo hay muchas cosas. Y la anécdota termina cuando yo le digo, ¿usted cree que algún día recuperemos todo eso? Tendría que ser un loco para que haga esa... Hay que estar loco, ¿verdad? Y de ahí yo agarro y le digo, porque yo ya estaba en el ocasionismo, eso fue hace 3 años. Y le digo, ¿usted qué piensa del mayor Antauro? Ah, no, él sí lo puede hacer, él sí lo puede hacer. A ver, venga para acá. No se escucha bien. Doctora, ahí nomás porque te puse a Pero lo grande sí. Quería solamente agregarle algo más lo que mayor acerca del tema del concordato. El famoso concordato es lo que hace correr por el mundo después de haber estado en Tacnazo, o sea, después de haber cometido un golpe de estado en Tacna al presidente Juan Manuel Alvarado. Entonces, para congraciarse con el Vaticano y la Iglesia, hace el famoso concordato que se recuerda que hace, bueno, pero que anteriormente no se pagaba nada a los juros en todos esos niveles. Entonces, fijo, el famoso acuerdo, el concordato, entonces a partir de ahí hace de que el Estado peruano le pague a toda esa plana de la Iglesia Católica. Entonces, vamos al punto, lo que quizás en muchos periódicos no se dice ni se comenta, y tampoco muchos no lo sabemos, pero como conocimiento yo creo que es parte. El señor Cipriani, bueno, poniendo reglas, porque han habido otros señores en ese listado del año 75 adelante. El señor Cipriani tiene el sueldo del ministro, más de 30.000 soles. Ahora, yo me pregunto, y quizás ustedes también se hagan esa pregunta, y se van a hacer esa pregunta, el señor no tiene carga familiar, no tiene familia, hijos, menores, ni mayores, ni estudios, ni nada. Aparte tiene su chofer, tiene su Mercedes, y bueno, es parte del sistema. Y yo me pregunto, y quizás te interesa la pregunta, ¿qué ha hecho con esos 30.000 soles que ha ganado desde el tiempo que está ocupando ese cargo? Yo nunca escuché decir que este señor se fue a López Colina, se fue a los Altos de San Pedro Ligancho o en algún lugar de alguna zona pobre, ¿no?, del Perú para hacer un acto social, llevando, no sé, víveres, alimentos, ropa, vestimentas. Nunca lo hizo. Ni en el periódico, o sea, del sistema, nunca apareció. Entonces ahora sería bueno, en el periódico que nosotros tenemos bueno, de Muriel tampoco no vi mucho en el comentario, pero ahora en el periódico de Antauro, acá está el mayor, sería bueno recalcar eso como una cuestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es un robo. El Estado peruano paga a toda esa plana con un sueldo de que sencillamente el pueblo mayor nos pertenece a todos nosotros. Se pueden hacer muchas cosas. Pero este señor nunca hizo nada. O sea, hay que decirlo bien claramente. Si él fuera, como dice las hermanitas de la caridad, que salen a recorrer mercado, calles, piden limón y al menos te ayudan a la gente, estos señores de la Iglesia Católica no han hecho nada. Entonces sería un motivo esencial como para decirlo, señores, esta iglesia sencillamente acuerdo nunca salió. Entonces recuperemos, inclusive deben de devolvernos todo ese dinero que el Estado peruano les ha pagado a toda esa plata de la iglesia por tantos años. Hay un motivo, gracias. Ya, bueno, de todo este mayor respeto a mi salud, yo soy de Comité de San Gancho. Su conocimiento completamente es muy interesante. Me llamó la atención su conocimiento. Voy al punto, la formalización andina me parece muy bonito como etapa, pero hoy en día muchos departamentos del Perú están perdiendo esa tradición o costumbre de los pueblos antiguos. Porque hoy en día muchos departamentos están creando incluso sus imágenes, sus creencias, sus dioses, que
se olvidan, ¿no? Se olvidan, digamos, de la Pachamama, se olvidan pues, del sol, ¿no? Se olvidan de la tierra. Entonces, me gustaría, ¿no? Digamos, que el sur y el centro, más que todo, vuelvan, ¿no? a conservar esa costumbre de atención. Que solamente, que yo sepa, es justo, hermano, que el 24 de junio veneran a la tierra, al sol. Pero hoy en día, pues, como repito, muchos departamentos del sur y del centro están perdiendo esa costumbre hermosa, ¿no? La tradición antigua de los ancestros. Están creando, pues, Virgen de la Puerta, Señor del Terremoto. O sea, ya se olvidan, digamos, de la nada más quería decir eso, bueno, disculpa, para terminar yo quisiera que tenemos venga o hacerme separar de su conocimiento de este punto. Para poder adquirir mayor razón ese conocimiento sabe, ¿no? Estudiarlo bien para digamos, llevar eso en todos los comités que el mayor empieza a formalizar. El tema como visión andina es sumamente amplio. Lo que yo he hecho es un pequeño resumen, porque es la primera clase y porque tampoco sé qué nivel de conocimiento tienen ustedes. Si ya saben algo, si no saben nada. Entonces, como es en general, se trata de entrar a un nivel básico, ¿no? Es evidente que es un tema que se tiene mucho por desarrollar, hay muchas aristas, muchas cosas que yo no las he dicho, pero de alguna manera algunos las han nombrado. Es cierto que en algunos sitios la Iglesia Católica ha penetrado demasiado y se está olvidando cosmovisión andina. Pero yo creo que la cosmovisión andina es tan importante que no va a tener una forma de hacerla callar. Es simple. Usted diga a una persona que quiere servir tuyo personal y que se muera a los demás o quiere servir de todos. Es decir, las características, la cosmovisión la vamos trabajando. Es decir, que haya colectivismo, porque eso es bueno, ¿no es cierto? Ni siquiera tenemos que decirle que es cosmovisión andina. Ni siquiera tenemos que decirle la judío-cristiana te dice que seas individual. No, ¿para qué? Lo que vamos es las bondades que da la cosmovisión andina, que es actual. Porque si usted se da cuenta, es actual. Solamente la unión del pueblo va a hacer que las cosas funcionen. ¿No? En la pequeña unión de la burguesía que tenemos, los que tienen mucho dinero, ¿no? Eso no va a servir para nosotros. Eso cada vez nos empobrece más. Entonces lo que tenemos es que buscar una unidad que es parte del colectivismo, de la gente, para que la gente sepa que juntos sí podemos, solos no podemos, ¿no? Y que el bien tiene que ser un bien colectivo. Entonces, vamos poco a poco, las características las vamos poniendo. Yo entiendo, se ha hablado tan mal de nosotros, se nos ha enseñado que somos poca cosa, la autoestima nuestra está en el piso. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, voy a decir cosas muy sencillas, ¿no? Y tal vez que alguno las pueda considerar banal. El concepto de belleza. ¿El concepto de belleza corresponde a nosotros? ¿Acaso las mujeres nuestras tienen 1,70 m, 75? ¿Acaso son bien blanquitas? ¿Acaso nuestros hombres miden 1,80 m para que sean Mr. Mundo? No, pues, ninguno pasa por Mr. Mundo, todos están jalados. Y las mujeres todas están jaladas. No tenemos las características, pero esa es la belleza que se nos dice debemos tener. Tenemos un niño, ¿no? Que puede ser hasta la raza negra, y la mamá adora al niño, pero ve un blanquito rubito de ojos celestes y dice, ¡qué lindo! Ese es lindo. ¿Qué puede pensar el niño que es totalmente distinto? Es decir, la madre, sin darse cuenta, desde chiquito está diciendo, tú eres feo, tú eres distinto, tú no eres como eso. Entonces, se nos ha dicho que lo nuestro es malo. Nuestra música eran los vientos. Se nos ha puesto la guitarra. Bueno, inventamos después el charanguito, ¿no? Eso sí es un invento. Pero nosotros éramos viento y percusión. Se nos puso el violín, se nos puso todo lo que es cuerdas, que no teníamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los vientos, ¿quién va a tocar la quena tú? ¿No? Toca una guitarra, toca un piano, ¿no? Entonces, nuestros instrumentos eran malos, ¿no? El pututo.
El pobre pututo, hasta en la sentencia de Tupac Amaru está proscrito, ¿no? Ese sonido, esos caracoles marinos de sonido lúgubre, dicen, ¿no? Porque yo creo que era porque es el signo de guerra, me imagino que era por eso que estaba prohibido el pututo, ¿no? Pero todo lo nuestro era malo, nuestro vestido. ¿Acaso el vestido que tenemos ahora es el nuestro? No, las mujeres teníamos el anaco y los hombres el rumbo. Ahora tenemos el vestido de Castilla. Esas señoras visten como vestían en Castilla, porque hasta el vestido nos trajeron, ¿no? Pero todo lo nuestro era malo, era de gente inferior, ¿no? Y eso ha ido calando, para que nosotros nos sintamos inferiores. Se nos habla de Machu Picchu, la maravilla del mundo. Maravilla, muy bien. ¿Y los constructores? ¿Acaso se nos ha hablado quiénes son los constructores de Machu Picchu? ¿No son ellos los maravillosos? ¿Los que pudieron hacer esa obra? Eso ni lo pensamos, ¿no? Entonces, es hora de pensar. Es hora de pensar y tomar decisión. Y saber que somos grandes, fuimos grandes. ¿Por qué se quiere que no conozcamos nuestro pasado? Porque si sabemos cuál es nuestro pasado, nos vamos a tener mucho orgullo de él. Y vamos a poder decir, ahora somos esto y vamos a hacer tal cosa. Y sí podemos hacer las cosas. Quiero ahondar más que todo el comentario que hizo el compatriota que en síntesis que la composición andina como que está difícil de imponerla, está muy arraigada la composición judeo-cristiana, es cierto, claro que sí. Mi padre vino del Cusco hace un año, bueno, al poco tiempo que yo salí, y me hizo un comentario que me llamó la atención. Se fue al Corpus Christi y me dijo, hay tal fanatismo en esos que cargan las andas, que si yo les hablara de Pachacama me podrían linchar. Son más fanáticos que en Roma, son más fanáticos que el mismo Israel. Y son pobrezos 100% cargando su banda con el Santiago Matarillos. Ajá. Entonces, y es más, el Señor de los Milagros. Había una señora Rostorowski que sostenía algo que me impactó, que dijo que el Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacama, es el Pachacama vestido de cristiano. Y que siempre reúne multitudes, sino que ahora le cambiaron el nombre. El Señor de los Cristianos era el Pachacama. Y en el calendario inca, octubre es el mes de las procesiones. Y usted ve el dibujo Guamán Poma, ven a la gente con su manto. Y tú leen a Guamán Poma y el color era bellorí, que es el morado. El mismo, el Cristo cautivo de Yavaca, cautivo. Cristo nunca fue cautivo. Cristo fue detenido sumariamente al mediodía y en la tarde ya estaba justiciando. Cautivo fue Huáscar, 8 meses del ejército atahualpista, y después Atahualpa, 8 meses del ejército español. Ellos fueron los cautivos. Entonces cuando dicen el señor cautivo, ustedes ven al señor cautivo es pobrizo, con diademas de oro, y está con las manos cruzadas como cotos. Entonces yo lo veo y dice Pachacama o es Atahualpa. De ninguna manera es Cristo. Cristo nunca fue prisionero de guerra, nunca. Bueno, esto es a lo que veo. La cosmovisión occidental y cristiana nos está aplastando. Y obviamente nos estamos resistiendo. Esta clase es una clase de resistencia. Esta clase es estamos conspirando. Ahorita somos unos conspiradores. Por supuesto, esto es una conspiración. Es un partido subversivo que ellos están conspirando. Entonces, ¿cómo? La Iglesia Católica es una fuerza. Es una fuerza, hay que aceptarlo, son 500 años que se han impuesto. Y es más, apoyado por todos los gobiernos. Solamente un gobierno no nos apoyó, también no tuvo muy clara posición de que hay que saberlo, fue Velasco. Velasco nunca chocó con la Iglesia. Bueno, quizás no lo vio en ese momento adecuado. Pero a lo que voy, ¿cómo rescatamos a esa feligresía serrana, pobreza como nosotros, pero que son más fanáticos que el Papa? O sea, totalmente esclavizados en mente y cuerpo. Indios contra indios. Siempre fue la conquista. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente hemos combatido acá, sin unos minutos, hemos vencido en el campo de batalla, pero dijeron algo cierto. Salvo el poder, el resto es ilusión. Entonces, si estamos en el poder, por vez primera en 500 años, Velasco pudo hacerlo, pero Velasco fue traicionado y no tuvo tiempo.
un inepto. Entonces ahora para las condiciones podemos ser poder. Y ahí sí tenemos que, ya con el poder es distinto. Ya tenemos que hacer una currícula como Visión Andina, crear una iglesia tahuantinsullana, quizás llamar a los santaucusistas, darles financiamiento para que ellos corroban a la iglesia católica, hacerlos pelear contra ellas mientras hacemos una congregación de un nuevo clero con todo el apoyo del Estado. Entonces yo también puedo preguntar, ¿por qué acá hay arqueología con monumentos, por ejemplo? ¿En qué año fue construido Sacsayhuamán? ¿Sacsayhuamán tiene 1000 años? Según lo que yo veo en las crónicas, Sacsayhuamán fue construido por el sexto Inca, que terminó el noveno. Claro. Entonces, Sacsayhuamán, en el mejor de los casos, es del año 1300, 1400. Ya. Entonces, pero es arqueología. Sacsayhuamán es arqueología. ¿Machu Picchu de cuándo es? Machu Picchu habrá sido construido en el siglo XIII, siglo XIV. No tiene 1000 años Machu Picchu. Pero si yo me voy a Europa y voy a la catedral de Notre Dame en París, esa fue creada en el año 950. Tiene más de 1000 años. Y funciona, o sea, no es arqueología. Si voy a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, la Universidad de Oxford no fue fundada en 1550 y tanto como San Marcos, fue fundada en el año 980. O sea, tiene más de 1000 años. Y no veo una serie de universidades en Europa que tienen más de 1000 años. Sus monumentos históricos siguen siendo modernos, pero nosotros no. Acá todo es arqueología. O sea, el pájaro dodo, prehistórico, museo de antropología. Entonces, obviamente nosotros no podemos permitir eso. Tiene que seguir funcionando. Nuestras vacas tienen que ser revividas y seguir funcionando. Habrá que derrumbar la Catedral del Cusco, porque la Catedral del Cusco está sobre cimientos de un templo incaico. Habrá que derrumbarlo y terminar el templo incaico, no lo sé. Pero por lo menos nosotros nos damos cuenta de eso y de gran detalle. Estamos en el poder. Tenemos la sartén por el mango. Tenemos la sartén por el mango por primera vez. Ya no tenemos el mango por la sartén. Estamos agarrando y quemándonos y resistiendo siempre con las manos chamuscadas. Ahora tenemos la sartén por el mango. Podemos hacer maravillas, simplemente decisión. Pero la decisión la tengo yo, la tenemos nosotros. Pero tenemos la preparación para eso. Tenemos esa brillante burocracia revolucionaria arrebatada, ese nuevo clero que tenemos en el partido. Porque eso no nos va a prestar la derecha. La izquierda mongolita tampoco nos va a prestar. ¿No? Eso tenemos que sacarlo nosotros mismos. Entonces, por eso es importante, repito y reitero, tener un secretario de culto como Visión Andina en cada comité. Porque ahí se va a estructurar el nuevo clero. ¿Por qué? Y bien creamos el partido, una comisión del partido para, ante registros públicos, crear una congregación. Es los nacionalistas tahuantinsuyanos, el nombre es lo de menos, pero sabemos lo que queremos. Es el nacimiento del nuevo clero, de la nueva iglesia tahuantinsuyana o huancatinsullana, o el concepto que mejor cuadre. Entonces, eso yo quería explicarle. Es una tarea dura, claro, pero es concientización, educación. En el gobierno lo podemos hacer. En la currícula escolar, tenemos la televisión, tenemos todo el poder, la información. Podemos hacer lo que queremos y podemos rescatar el cerebro de nuestro pueblo totalmente secuestrado y estupidizado. Por eso que dicen que una revolución es un proceso desestupidizador. Y el principal sentimiento revolucionario es la vergüenza. Repito, el inicio de un revolucionario es la vergüenza. Y acá hay que hacerle sentir vergüenza a nuestros compatriotas. Nosotros somos liberados, pero la mayoría no lo está. La mayoría sigue siendo unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Estamos viendo ese fanatismo religioso andino por católico, por Cristo. Entonces es un problema. No estamos en la situación de los países del Medio Oriente, los musulmanes, porque ellos son musulmanes patrióticos, hacen su 11 de septiembre, se estrellan con un avión por Alá contra las Torres Gemelas. Lo hacen, son mártires. Nosotros tuvimos mártires hace tiempo, pero ya estamos tan catolizados, tan estupidizados, que tenemos que autoliberarnos. ¿Pero qué pasa? Eso empieza por la familia. Yo tengo que liberar a mi esposa, que es católica. Y le suena mal esto. Tengo que liberar a empezar por ella. Yo no sé quechua. Mi papá sabía quechua. Todos seguramente, nuestros padres sabían quechua y muchos ya no lo sabemos. Tenemos que reaprenderlo. Igual, la cosmovisión. Tenemos que reprender la cosmovisión. Ese se llama el renacimiento. Entonces, que salir del renacimiento. Entonces, yo comparo este partido con un
partido renacentista, por eso que Ciro Gálvez, ese le puso su partido Renacimiento Andino, para mí me pareció el mejor nombre para un partido. Bueno, ya que existe el Renacimiento Andino, pero en verdad, lo que vamos a hacer es un renacimiento andino cultural. Y eso tiene que tener, ya está haciendo el poder. Desde abajo no se va a poder hacer. Durará casi imposible. Máximo llegáramos a lamentarnos como Argueda, dispararnos como Argueda, pero eso no vamos a pasar. Debemos llegar a la acción. Y la acción es el partido. Esta reunión de conspiradores que somos nosotros, esta reunión de subversivos que somos nosotros, es una reunión de patriotas. Muy bien, compatriotas. Ya no hay más preguntas, no hay más intervenciones, entonces Bueno, doctora, la pregunta es el término cholo. ¿Cuál es la más adecuada en nuestro lenguaje? ¿Debemos considerar la palabra somos cholo o somos andinos? bueno, mire, en realidad yo creo que somos andinos de una manera genérica. En vez de decirnos indios, podemos decirnos andinos. Pero creo que habría que buscar nuestros orígenes. Entonces decir, yo soy un huanca, ¿no? Yo soy un quechua, yo soy un aymara, yo soy un pollo, yo soy un chanca. Entonces hay que buscar nuestros orígenes. Por eso les decía yo antes en el ejercicio de buscar, identifíquense con sus orígenes. El genérico es andinos, ¿ven? Pero cada uno tiene que buscar, yo creo que soy como de yauyos, ahí me han dicho, Montoya me dijo un día que por mis orejas eran yauyos, se ve yauyos, de repente, ¿no? Porque algo tenemos, ¿no? Hay que buscarlo, y hay que ver cómo vivir esa gente, quién vive esa gente, hay que interesarnos en nosotros mismos. Tenemos en cuenta, sí, pero lo que le digo es que creo que comúnmente se está usando que yo soy cholo. Sí, se usa el término cholo como se usa mestizo, pero en realidad cholo, ¿qué es el cholo? Pues el cholo no, hay que ir a nuestros orígenes, reivindicarnos, a lo que somos. O sea, dejemos de ponernos plataformas, nos ponemos en papeles, nos vamos tapando. No, saquemos los papeles. Cholo, ¿qué cosa es un cholo? No hay. Somos que de algún sitio, hay que buscar los orígenes. El señor que me hablaba, y algo me parece. Buenas noches. Yo creo que el término cholo no se puede usar acá. Cholo en la lengua castellana significa perro. Y no somos perros, somos andinos. Es una parte. Por otra parte, felicito a nuestro líder. Acá termina la doctora. Creo que nosotros tenemos que prepararnos ya, dando proyectos internamente en la base para que el Congreso, a nuestro líder, darle los proyectos que deben darse porque vamos a ser gobierno. Aparte de eso, acompañado por los futuros decretos supremos, decretos de emergencia y decretos de urgencia, porque no vamos a estar solos. El pueblo nos va a acompañar, pero estamos solos porque el pueblo no tiene las armas. Hay una fuerza armada y hay que cuidarse de esa fuerza armada. Los corruptos y los corruptores van a ser los opositores. Tenemos que, nuestro líder tiene que tener preparado, por ejemplo, presento hoy día un proyecto, el día siguiente bombardear con el decreto supremo. No vamos a poder nosotros dar espacio. Si damos espacio al Congreso, ojalá que el pueblo nos apoye a nuestros candidatos congresales y tengamos mayoría, es más fácil la lucha. Pues si no somos mayoría en el Congreso, la lucha va a ser más ardua, más pesada. Por eso nuestro líder tiene que tener los proyectos ya desde este Congreso que hagamos, los futuros decretos supremos, las armas y las balas, no una sola bala, sino diversos tipos de balas, porque tenemos que bombardear al Congreso, pensar que no somos mayoría. No es que sea pesimista, pero si vamos preparados, vamos a vencer. Es todo lo que le podría decir. El término cholo es perro y también el término con Z es este perro. Quechua, ¿no? Y nos pusieron Cusco con Z, porque éramos los perros, ¿no? Si ustedes hacen un ejercicio en internet, busquen Cusco con Z y van a encontrar que es perro, ¿no? Por eso el doctor Estrada Pérez, que fue alcalde de Cusco,
yo acompañé en eso, fuimos al Congreso a pedir que se cambie el nombre de Cusco con Z y se pusiera Cosco con Q o Cusco con S. Cusco en castellano y Cosco en quechua, ¿no? Y salió el decreto, salió. O sea que, pero algunos todavía siguen poniendo Cusco con Z, ¿no? Eso, y también he visto que también cholo significa perro, ¿no? Entonces, bueno, eso es así. Y si quieres ser perro, pues llegas a ser cholo, ¿no? Gracias. Ya cortísimo, porque estamos con los cortísimo y nada más. Había muchas cosas para hablar, pero usted dijo algo. Cuando estamos en el poder, lograremos cambiar a todos esos fanáticos, porque esos fanáticos de hace 500 años que los han metido justamente las fibras a todo y se han metido acá. ¿Correcto? Yo le digo a usted, mayor, que sí se puede. ¿Y sabe por qué? Porque yo ya lo comprobé. Yo fui administrador de una página web por unos, del 2010 hasta 2004 años. 4 años en la página web de la familia ancestral Cotocanqui, del hermano Atro. Que él caminaba, hacía peregrinaje acá en Lima y nos íbamos también a la Sierra, Bolivia, todo. ¿Sabe qué logré yo siendo administrador de la página de la familia Cotocanqui Mayor Atarú? Me hablaban de Chile, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, y querían que formáramos familias ancestral Cotocanqui en esos lugares. Y ellos venían acá, y yo lo veía transformados. ¿Sabe qué es lo que tenemos que cambiar? Esta cabeza. Esta cabeza. Y en el poder, sí lo vamos a hacer. Yo ya lo comprobé. Lo único que tenemos que hacer, como dice el mayor, es importante tener en todas las bases distritales a nivel nacional personas, hermanos y hermanas que quieran y sientan en su corazón y en su mente, así como dice la Iglesia Católica, en su corazón y en su mente, conectarse con los apus, con las montañas, con el cosmos, con la Pachamama, con el Pachamama. Sí se puede y lo vamos a lograr. Nada más lo logramos. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Mañana va a haber otra clase. Y si ustedes han visto, ahí dice cine, debate. Vamos a comenzar. Ya comenzamos con Tupac Amaru el sábado pasado. Ahora vamos a hacer una película que está filmada en Iquitos, ¿no? Sobre la época del caucho y la penetración de los ingleses como nos roban el caucho, ¿no? Y la matanza es Arana, no es Ficarral, sino es Arana en este caso, ¿no? Porque es de esa zona. Y bueno, y mañana también tenemos, mañana voy a seguir yo, hasta mañana, porque ya después viene el doctor Beja, me parece que viene el doctor Beja. Correcto, Beja, porque hace mal. Próximo miércoles. A ver, el próximo miércoles viene el doctor Beja, ¿no? Y después, al día siguiente, va a venir el doctor Luis Manuel Sánchez, ¿no? Es decir, cada vez va a haber una persona de un nivel bastante alto, que conoce nuestra realidad, que va a venir a dar las charlas. Bueno, yo no sé, han acabado todos ustedes en la escuela. No sé cómo fue eso, pero ahí está, ¿no? Pueden seguir viniendo a la escuela, ¿no? Porque acuérdense que hay charlas también, ¿no? Se suponía que la escuela era para poca gente, pero bueno, si están, pues no era mejor para todos que haya la gente, ¿no? Entonces pueden seguir viniendo a la escuela y también la charla, que también hay otros doctores que van a venir. Vamos a tener charlas de todo tipo, pero siempre al estilo como yo se les he dado. Se trata de buscar un análisis, llevar de la realidad que fue a la de ahora, que está pasando, ir y venir, como les decía, ¿no? Eso es, bueno, yo los voy a acompañar siempre, no voy a pagar mayor que me quiera acompañar, pero vamos a estar allí, ¿no? En este trabajo que está programado por lo menos hasta noviembre, ¿no? Van a tener la visita de varios, y también las charlas y también las películas, ¿no? Hay una película sobre los danzantes de tijeras, ¿no? Que también se la vamos a programar, ¿no? Filmada en Huancavelica, ¿no? Para que vean la causa, ¿no? La razón. Y también es bonito porque danzan y bailan en la película, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo que decir. No sé, Charles, cierra. Para finalizar, compatriotas, acá tengo a mi poder la ficha de inscripción de la escuela política. Es importante llenar esta ficha
fecha, ¿por qué? Porque ahorita nos inscribimos y ahorita vamos a caracterizar al partido. Hacemos un congreso, caracterizamos al partido, sabemos quiénes somos, con quiénes empezamos, porque al último tenemos que completar todos los comités, 2000 comités que hay en los 1000 distritos de Lima y 200 comités que hay en 200 provincias de Lima. Ya no trabajamos con batallones como antes, porque antes capturábamos cuarteles. Ahora tenemos que cambiar a comités y cumplir los estatutos del partido, o sea, un renacimiento, una revolución. Es por eso que cuando estemos inscritos vamos a trabajar profesionalmente. Repito, hasta ahora íbamos más a la persona que a la función. Ahora vamos a ir a la función más que a la persona. O sea, aquel compatriota que no funcione en su cargo tendrá que dar un paso al costado y entrar a otro compatriota que sí haga ese trabajo. Me refiero a esos puestos en los claves, en los comités que es Cosmovisión Andina, Oculto, cada puesto, prensa, política, todo tiene que hacerse profesionalmente. Es más, en un momento yo voy a tener reunión con todos los secretarios de prensa para ver cómo la distribución de la prensa. O también tengo que tener reunión con todos los secretarios de Cosmovisión Andina a ver cómo va este proyecto de hacer un clero y crear una iglesia, una congregación tahuantinsuyoana, y así sucesivamente. Entonces, compatriotas, yo les repito, estamos avanzando. Es notorio que estamos avanzando. Estamos progresando, estamos logrando nuestros objetivos, ya estamos libres todos. Tenemos el domingo compromiso. Mañana hay clase, el miércoles hay una clase, el viernes hay una charla. ¿Quién va a dar la charla este viernes? No, miércoles y jueves nomás. Miércoles y jueves La charla de miércoles. Miércoles y jueves es clase. Viernes es charla. Viernes es charla, o sea, no es clase, simplemente viene y por ejemplo puede venir un Héctor Beja y hablar. Ah, ya, todas, ya, pero la primera semana es Héctor Beja. Ya, otra cosa, compatriotas, necesitamos puntualidad. 7 de la noche empieza con los que están, ¿ya? Porque es incómodo cuando se está conversando que entre los compatriotas, distrae. Entonces, 7 de la noche, por favor, porque a las 7:15 cerramos la puerta. Si no, nos vamos a distraer. Bueno, compatriotas, les repito, somos la organización política que está haciendo mejor las cosas en el Perú y que es la auténticamente revolucionaria. Nos despedimos hasta el día de mañana con nuestros 3 vivas. ¡Viva el endocacerismo! ¡Viva el general Juan Velasco Alvarado! ¡Viva el Tahuantinsuyo!